Muy buenas tardes, familiares, hermanos y amigos de nuestra hermana Abigail Martínez Tull, quien partió con el Señor y se encuentra en la sexta dimensión, disfrutando de ese cuerpo teofánico, el cual ella recibió al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, lavar sus pecados, los pecados en la sangre derramada allí en la cruz, y así ella recibió de su Espíritu, del Espíritu Santo, y así nació de nuevo y vino a formar parte del cuerpo místico de creyentes, lo cual es la Iglesia. Vino esa teofanía a existencia allí en la sexta dimensión, lo cual Dios preparó cuando Él en el Evangelio según San Juan nos habló de esa promesa en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, verso 1: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, y escribe Teofanías, lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, y escribe Teofanías, lugar, o sea, esas teofanías, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esas teofanías que él fue a preparar, una de ellas es la de Abigail Martínez Tull, que es en el lugar de morada donde ella se encuentra en estos momentos. Y ella ya no está pasando por los sufrimientos y las aflicciones que tuvo mientras estaba acá en este planeta Tierra, en ese cuerpo terrenal, corruptible, temporal, sino que allí está feliz. Allí no se duerme, no se come, no se trabaja como los afanes de esta tierra, no hay que madrugar para ir al trabajo, no se cansan, todo es gozo y felicidad. Ahora, el apóstol Pablo nos habló en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante, y nos dijo un poco más de información de todo este gran misterio. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, partir de esta tierra, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que deseamos que nuestro cuerpo terrestre permanezca vivo y sea revestido, para que, estando vivos, ocurra ese cambio en nuestras vidas, que es el cambio de la transformación, recibiendo así el cuerpo eterno y glorificado, estando vivos, o sea, sin ver muerte, como nos habló el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, y también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
del 13 en adelante. No quisiéramos, dice Pablo, ser desnudados, o sea, ser muertos o partir, porque los creyentes en Cristo no mueren, sino que duermen, pero es un término que usamos para identificar cuando una persona ya no está, su alma ahí, su espíritu no está ahí, sino que lo que está es el cuerpo donde moró. Y por eso decimos que murió, como cuando Jesús allí decía que Lázaro dormía y los discípulos decían, pues miren, él va ahora a despertarle, porque está diciendo que Lázaro duerme. Pero al Jesús ver que no comprendían que de lo que él estaba diciendo, entonces ya le dice, Lázaro ha muerto. Ya ahí comprendieron que entonces no estaba él allí, sino que solamente estaba su cuerpo donde él moró. Pero así lo hablamos en términos para que lo entendamos mejor. O sea, ser revestidos, ahí Pablo se refiere a no salir de este cuerpo y estar en la sexta dimensión para esperar allá la resurrección, sino ser transformados, ser revestidos. Ahora, hay un lapso de tiempo en donde el número de los escogidos de Dios tuvo que ser completado y así, al cerrarse la puerta de la dispensación de la gracia y estar ya dentro del redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es esa brecha que se abrió para que los escogidos de Dios, los hijos de Dios pertenecientes al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, lo cual ha estado siendo construido desde el día de Pentecostés hacia acá, y en este tiempo final tocó la parte más importante en la América Latina y el Caribe, que es la parte del lugar santísimo de ese templo, y hasta que ese último miembro del cuerpo místico de Cristo no estuviera dentro y no estuviera rociado con la sangre derramada en la cruz, no se podía hacer ese cierre de dispensación de la gracia, y él no podía salir del trono de intercesión hasta que ese último fuera rociado por la sangre, sumergido en la sangre. Y ya eso ocurrió. O sea, había un número de escogidos de Dios para entrar a formar parte del cuerpo místico de creyentes. Ahora, en esta etapa que estamos viviendo ahora, luego de la séptima etapa, estamos en la octava, ya en esta dispensación de reino de lleno, aún estando en estos cuerpos, porque todo Dios lo tiene en una forma de entrelaces, y todo se entrelaza tanto de una edad a otra como de una dispensación a otra. Y este tiempo en donde estamos es la antesala del milenio, de ese reino milenial. Pero antes estamos en esta antesala que es la introducción a ese glorioso reino milenial, lo cual ahora, con la promesa de que los que están vivos, dice, no precederemos a los que durmieron. Vamos a buscarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vean esa promesa del apóstol Pablo, en donde los muertos en Cristo oirán la voz del Señor, lo cual nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 24 en adelante, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y él había escrito en carne humana, y los que lo oyeren vivirán. Vean que estarán escuchando también ellos esa gran voz. Ahora, ese número de los que van a resucitar tiene que también completarse. Así como hay un número de escogidos de cada edad, de las edades pasadas, también hay un grupo de escogidos que hará el rapto. Y también habrá un número de los que van a ser resucitados. Y aún más, miren, en Apocalipsis capítulo 6 nos dice en el verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y allí él escribe Apocalipsis 11, verso 15, ahí coloca 15 al 19, y Apocalipsis 19, 1 en adelante. Y esos son allí las dos escrituras que él coloca. Sigue diciendo: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Y escribe Moisés y Elías y sus hermanos, y escribe los 144,000 que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ahí hay una gran revelación, y podemos ver que tiene que completarse también ese número de los que van a ser muertos, o sea, como ya explicamos, a dormir, pero en términos que lo entendamos, o sea, que mueren, y se completa así ese número, para luego venir en la resurrección. Ahora todo eso estará siendo cumplido en este tiempo final en medio de la iglesia, en donde Dios estará cumpliendo esa promesa de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos.
Ahora vean aquí en unas palabras que leyó el reverendo William Branham con la partida del hermano Gardner, que fue un hermano que partió en esos días. Gardner, esto fue el 18 de noviembre de 1963, dice: todo el cristianismo está basado sobre resurrección. Esas son otras esperanzas. Ahora encontremos por qué. El Creador ha puesto un orden. Y si nosotros ni aún tuviéramos una Biblia, aún así sabríamos que el cristianismo sería correcto. Ahora, la resurrección no es un reemplazo. La resurrección es traer la misma cosa que fue hacia abajo. Si yo arrojara hacia abajo la Biblia al piso y entonces yo levantara otra Biblia y la reemplazara, eso es un reemplazo. Pero la resurrección es traer la misma Biblia que fue hacia abajo. Y eso es lo que la resurrección significa, el ser levantado. Y Dios, el Creador, quien se expresó a sí mismo a través de toda su creación, y nosotros somos de su creación, justamente como esas flores lo son, justamente como esos árboles lo son, toda la otra naturaleza. Somos parte de su creación. Ahora, Dios es un Dios de variedad. Él no tiene todo igual. Él no tiene solo puras montañas. Él tiene desiertos, planicies, pastizales, y Él tiene flores amarillas, blancas, azules, rosas, diferentes colores. Él tiene hombres altos, pequeños y cabello oscuro, cabello café, rojizos. Y Él es un Dios de variedad, porque todo sirve para su propósito. Él tiene todo para servir su propósito. Y todo lo que Él hace sirve a su propósito correctamente. Hay una resurrección para eso. Ahora, eso pudiera ser difícil de pensar o de comprender inmediatamente. Pero pensemos de ello, siendo que tenemos esto ante nosotros aquí en esta tarde. O sea, en este caso, siendo que tenemos aquí a nuestra hermana Abigail Martínez Tull, o sea, el lugar donde ella moró. Esto aquí es, o sea, el cuerpo, allí donde estaba el hermano Branham, el cuerpo que era donde habitó nuestro hermano Gardner, y acá el cuerpo donde habitó nuestra hermana Abigail Martínez. Por eso él dice, siendo que tenemos esto ante nosotros aquí en esta tarde, o sea, el funeral allí que está teniendo, dice, ahora, aquí están las flores, ellas están expresando para lo que han venido aquí a la tierra, para ayudar, alegrar a este cuarto lleno de pesar en esta tarde, donde este joven hermano amoroso yace dormido. Y esas flores, notamos que ustedes mujeres aquí en Kentucky, yo mismo soy de aquí, y yo noto que ustedes plantan aquí sus flores alrededor de su casa durante el verano. Ellas florecen y se ponen tan hermosas y dan brillantez a su hogar. Y entonces, quizás en el otoño del año, de repente una helada las golpea. Eso es muerte. Ahora, ya sea que los pétalos ya están cayéndose, ya sea que las flores sean jóvenes o lo que sean, cuando la helada cae, eso las mata a todas. Esa es la muerte. No hay respeto de persona, habilidad, edad. Eso solo golpea. ¿Y a dónde eso golpea? Y a donde eso golpea, o sea, donde la muerte golpea, eso agarra. Entonces notamos que los pétalos se caen de las florecitas y de la flor se cae una semillita negra. Ahora, esto puede parecer juvenil, pero así es como se encuentra a Dios, en las cosas sencillas, no en las cosas complicadas. Dios lo ha hecho tan simple para que pueda ver eso. Ahora, Dios tiene una procesión de funeral para esta flor. Eso parece extraño, pero la pequeña simiente cae en el suelo. Entonces cae la lluvia y viene como lágrimas derramándose de los cielos y cae sobre esta pequeña simiente hasta que la entierra. Entonces después viene el frío invierno. Ahora, los pétalos se han ido, el tallo se ha ido, el bulbo en el suelo, las raíces secas, eso está viejo. Cuando el invierno congela, eso congela la semilla. Eso hace que la semilla explote y se abra. La pulpa corre hacia afuera. Ahora estamos llegando a febrero o a marzo. Ahí no hay ningún pétalo, ningún tallo,
ninguna semilla, ninguna pulpa, nada. ¿Es el fin de esa flor? Bajo ninguna circunstancia. Hay un pequeño germen de vida en algún lado dentro de esa semilla que usted pudiera poner todo en sus manos y llevarlo al laboratorio y dejar que los científicos la examinen muy bien y nunca encontrarán un germen o ese germen de vida. Dios lo escondió. O sea, pueden tomar esa semilla que está allí, que cayó de la flor, y pueden llevarla al laboratorio, como dice ahí, y no encontrar nada de vida. Como también cuando certifican a una persona que está ya muerta, el doctor la examina, no encuentra signos vitales, no encuentra vida y determinan que murió, porque no encontró vida allí. Ahora, recuerden, Dios escondió esa vida. Ahora, ¿dónde la escondió? En el paraíso, en la sexta dimensión. O sea, está allí esa vida escondida. Y escondida de la vista de los científicos en la parte cuando se habla de las semillas, por ejemplo, pero en la parte del doctor, Dios escondió la vida de esa persona en la sexta dimensión y ahí el doctor no la ve. Pero nosotros por fe la vemos y vemos que esa vida, que esa alma de Abby está allí, en la sexta dimensión, escondidita allí. Y así también Dios nos esconderá a nosotros de la ira. Porque dice en un lugar, y vamos a buscarlo, donde nos dice, eso está en Isaías 26, 20. Miren, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora vea dónde Dios esconderá su iglesia novia. Mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, estaremos escondidos en la séptima dimensión, en el lugar santísimo, allí donde está preparada la cena de las bodas del Cordero, mientras la tierra está pasando en ese tiempo los juicios divinos de la gran tribulación. O sea, vean cómo Dios esconde la vida frente al doctor de un hijo de Dios que ya sus días terminen aquí en este planeta Tierra. Dios le esconde en la sexta dimensión. Y luego, cuando Él llame a los de la sexta dimensión, o sea que se cumpla esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, en donde él fue llevado en una de las ocasiones allí al paraíso, y allí él quería ver a Jesús, y él dijo, no te preocupes, o sea, ahora no lo puedes ver. Él estaba más arriba porque estaba haciendo intercesión allí en la séptima dimensión, pero él dice, algún día él vendrá a ti y te juzgará. O sea que él y todos los que están allí están esperando la venida del Señor. Y luego de eso vendrán a la tierra, y luego en la tierra estaremos de 30 a 40 días para hacer esa labor ya determinada por Dios, y luego irnos en el rapto a la cena de las bodas del Cordero, a la séptima dimensión. Porque allá es donde está preparada esa cena. Ahora vean dónde Dios nos va a esconder. Ahora sigue diciendo aquí donde estamos leyendo, dice, Dios lo escondió,
Pero tan pronto como eso, el mundo gira alrededor del sistema solar hasta que llega a donde el sol comienza a golpear la tierra otra vez. Usted no podría esconder esa vida. Si usted pusiera un bloque de concreto allí en su jardín encima de ese pasto, a donde su próximo, o sea, al siguiente verano, 3 puntos suspensivos, al siguiente verano, ¿a dónde está la mayoría de ese pasto? Justamente a los costados de la banqueta. ¿Por qué? Es esa vida que estaba allí debajo de ese concreto. Cuando llega la primavera, a pesar de que hay una roca encima de ella, eso no la esconderá. La vida llegará. Eso es lo que hace que haya tanto pasto alrededor de la acera. Por eso cuando Jesús llegó allí a la escena, cuando Lázaro ya hacía 4 días que había muerto y había una piedra encima, pero allí estaba el sol. O sea, allí estaba aquel que lo iba a resucitar. Ahí estaba la resurrección. Y no había piedra que se interpusiera entre ese sol que estaría allí manifestando la gloria de Dios cuando Lázaro fuera resucitado. Por eso él decía, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y allí estaba pegándole a ese hombre que había muerto y esa luz, porque no puede retener, la muerte no puede retener a esa persona con la presencia del sol. Ahora vean, miren, sigue diciendo, usted no puede esconder la vida, eso tiene que subir porque Dios ha puesto el sol sobre esta vida botánica y Él controla la vida botánica. Bueno, si Él pone el sol sobre la vida botánica, entonces Él pone a su Hijo sobre la vida eterna. Entonces, si hay una resurrección para la flor porque ella ha cumplido el propósito de Dios, ¿cuánto más Él tiene que hacer un camino para el hombre? Si hay un camino para un hombre, Él debe venir también. Y cuando viene el tiempo para que el Hijo, no el sol, ahí dice Hijo, son, no el sol, eso trae la vida botánica, porque Él controla eso. Usted no puede esconderlo. Tiene que subir. Pero hay un hijo, son, es que en inglés, pero hay un hijo de Dios que controla la vida humana, la vida eterna. Y si nosotros estamos sirviendo el propósito de Dios como hijos e hijas de Dios, entonces cuando el tiempo venga para que el hijo son, o sea, hijo, son en inglés, son de Dios venga, usted no podrá esconder esa vida. Toda la naturaleza habla de eso. O sea, toda la naturaleza, todo lo que ahí Él nos mostró con esa flor que muere y luego vuelve a nacer en ese tiempo cuando el sol le pega. Eso habla de la resurrección de los hijos e hijas de Dios. Cuando el sol le pega, o sea, sun, S-U-N, le pega a esa vida botánica, ahí esa vida surge. No hay nada que lo esconda, ni el concreto que estaba encima. Ahí sale, brota a vida. Así también, cuando le pega el hijo, son, S-O-O-N, en inglés, cuando le pega el hijo, no hay quien aguante a que ese escogido de Dios que ha partido de esta tierra resucite. Por lo tanto, tiene que estar ese hijo para que ocurra la resurrección. Porque así como estaba allí presente el Hijo para que se cumpliera las palabras de Jesús que Él dijo, Lázaro duerme y yo voy a despertarle. Y luego Él fue y lo despertó. Así también la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios en este tiempo final
estará yendo para hablar la palabra de resurrección. Hablará la palabra y los muertos resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todo eso estará ocurriendo en este tiempo final, en esta etapa en la cual estamos, que es el tiempo de la resurrección. En este año glorioso de liberación, año de jubileo. Ahora miren un poquito más. Dice, ¿qué símbolo? ¿Qué vemos ahí? Hay cosas que vemos en las flores, como la vida, muerte, entierro y resurrección. Y aún hace que saca las flores que las hojas han tornado en color café y hacen un ramo sobre el pecho de la tierra tan pronto ellas mueren. El rojo, el verde y diversos colores, así como hay aquí en esta tarde. Dios no es tan complicado. La gente a veces lo quiere hacer complicado, pero Él es conocido en la simplicidad. Nosotros miramos por encima de Él tratando de encontrarlo, pero Él es tan sencillo. Él se hace a sí mismo de esa manera. Eso es lo que hace ser tan grande. En esta tarde vemos allí al cuerpo donde moró, o vemos aquí, o sea, los que están ahí presentes, ven el cuerpo donde moró nuestra hermana Abigail Martínez Tull, y también en otros lugares me han dicho que también han partido algunos hermanos y pueden colocar también estas palabras para esos lugares. Y ven allí el cuerpo donde moró ese hermano o esa hermana. Pero recuerden, Dios escondió o ha escondido esa vida de esa persona en la sexta dimensión. Y pronto ocurrirá ese llamado para que ellos estén nuevamente con nosotros y nosotros al verlos seremos transformados. Este es el año de jubileo. Me refiero en términos proféticos, o sea, el día de Pentecostés allá, o acá es el año de Pentecostés. Y es en el año de Pentecostés, en el año de jubileo, en donde ocurrirá la resurrección y la transformación. Que las palabras del apóstol Pablo allí que leímos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, y al final en el verso 18, donde él nos dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y estas porciones que les leí sean de consuelo para vuestros corazones, conscientes de que pronto vamos a verla, y también a los diferentes familiares y amigos de las personas que han fallecido en esta semana, verla o verlo en esa resurrección. Y cada uno de nosotros nos corresponde estar preparados y listos para poder recibirlos y así no separarnos nunca, jamás. Abby, como muy cariñosamente la conocimos, muy servicial, trabajadora en la obra de Dios, y cuanto hubiésemos deseado que ella se quedara con nosotros sirviendo al Señor. Pero ya Dios tenía otros planes con ella, los cuales nosotros tenemos que ajustarnos a eso, y le decimos, Señor, así lo quisiste y así fue que te plació hacer con la vida de Abby, llevándotela de medio nuestro. Por lo tanto, esa fue tu perfecta voluntad y nosotros nos acogemos a eso. O sea, nosotros estamos muy satisfechos con lo que tú decidiste con Abigail. Nosotros hubiésemos deseado, como siempre, que todos
estén y permanezcan vivos. Ese es el deseo de todos. Por lo tanto, siempre oramos que vamos a ser transformados, pero también tenemos que ser conscientes de que si Dios nos llama, pues que estemos listos para irnos de este planeta Tierra. Así que ya sea que vivamos o que durmamos, lo importante es que sea la perfecta voluntad de Dios. Ha sido para mí una bendición poder compartir con ustedes estas palabras en estos momentos que son de dolor, de tristeza, porque se nos va un ser querido, pero con la esperanza de que pronto la vamos a volver a ver. Como ella cuando yo la llamaba, o cualquier hermano, cualquier persona la llamaba, o que ella llamaba a uno, no sé qué decía, muchos de ustedes, cuando llamaba, decía, te habla Avi de la casa misionera, o te habla Avi del centro misionero. Era como una forma de ella identificarse. Así que cuando ella venga oye, ¿quién es esa muchacha tan joven? Y cuando ella diga alguna cosita que ya conozcamos que es la forma en que ella se expresaba, y de seguro en otras formas más se puede identificar con algún familiar o algún hermano o algún amigo, y ahí sabremos que es ella. O sea que por eso cuando el hermano William una vez dijo que cuando aparezcan, otros dirán, ¿no te acuerdas cuando estábamos levantando la carpa? Y él hace ese ejemplo, vean, con cosas del diario vivir que pasamos con nuestros familiares o amigos, es que ellos se van a identificar. Y vamos a recordar con razón, porque el único que sabía tal cosa era fulano. O el único que sabía que yo le había hablado algo, o que hicimos un trabajo y él me ayudó. O sea que es algo bien común. Todo será sencillo, pero glorioso. Será tan y tan grande la bendición que tendremos en esos días, que Dios la va a cumplir en una forma sencilla. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz de nuestro Padre Celestial reine en vuestros corazones. Y ya mañana será el entierro donde moró nuestra hermana, el cuerpo donde moró nuestra hermana Abigail Martínez, y en los demás lugares donde también un hermano o hermana ha partido, también hagan como ya lo tienen programado. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.